se nos pide que hagamos un gráfico la función por trozos y, a continuación, determine f y f. Observe cómo el trozo función tiene 3 piezas, y fíjate en cada pieza es una función lineal. Recuerda también que se necesitan 2 apunta a graficar una línea. Comencemos por determinar. Un punto en la línea y es igual a menos 2 3x más 4 para x menor o igual que menos 6. Lo haremos usando una tabla de valores. Recuerda, desde nuestro. El denominador es 3 aquí, si elegimos un múltiplo de 3 para x, la coordenada y será un número entero, lo que será más fácil de trazar. Por lo tanto, vamos a conectar x es igual a menos 6, que está en el intervalo x es menor o igual que menos 6. Y es múltiplo de 3. Y ahora, vamos a encontrar el valor y correspondiente. Tenemos y es igual a menos 2 3 por x, que es menos 6 o menos 6 sobre 1, más 4. Simplificando antes de multiplicar, observe que 3 y menos 6 comparten un factor común de 3. Hay un 3 en 3. Hay 2 3 en 6, pero como tenemos menos 6 se simplifica a menos 2. Lo que nos da y es igual menos 2 veces menos 2 sobre 1, que es 4 positivo más 4, que es igual a 8. Sigamos adelante y tracemos este punto en el plano de coordenadas. Así que, de nuevo, tenemos menos 6,8. Que está aquí. De nuevo, es un punto cerrado aquí porque x es igual a menos 6 está en el intervalo x es menor o igual a 6 para la regla de función, y es igual a 2 3x más 4. Ahora, fíjate también en la pendiente de esta línea es negativo 2 3. Por lo tanto, si n es igual a 2 3 negativo. Recuerda la pendiente nos da el cambio de y sobre el cambio de x, a veces denominado el ascenso a lo largo de la carrera. Por lo tanto, a partir de este punto, queremos encontrar un punto a la izquierda de este punto. De nuevo, porque el intervalo es x es menor que o igual a menos 6. Observe a partir de este punto, si baja 2 y 3 a la derecha. X sería menos 3, que no está en el intervalo x menor o igual que menos 6. Por lo tanto, vamos a escribir la pendiente como positivo 2 sobre menos 3. Usando esta forma de esta pendiente, subimos 2 y dejamos 3. Así que, si subimos 2 y dejamos 3. Observe cómo la coordenada x de este punto se encuentra en el intervalo en el que x es menor que o igual a menos 6. Vamos a dibujar la línea. A la izquierda de x es igual a menos 6. Por supuesto, también podríamos haber acabado de encontrar un segundo punto en la línea seleccionando un valor x que es múltiplo de 3 menos de 6. Por ejemplo, menos 9. Si sustituimos x es igual a menos 9 en la ecuación lineal, obtendríamos y es igual a 10, que resultó ser este punto que acabamos de encontrar a la izquierda. La siguiente regla de función is, y es igual a menos 4 solo cuando x es mayor que menos 6 y menor o igual que 3 positivos. Observe lo negativo que es 6 no está en el intervalo, así que tendremos un punto abierto en x es igual a menos 6. X es igual a 3 está en el intervalo y, por lo tanto, tenemos un punto cerrado en x es igual a 3. Y la gráfica de si es igual a menos 4 es una línea horizontal que pasa por el eje y en menos 4. Por lo tanto, para graficar esta pieza, vayamos a menos 6 en el eje x, y luego bajemos a negativo 4 para el eje y, que estaría aquí, y haz un punto abierto. De nuevo, está abierto porque x es igual a menos 6. No está en el intervalo en el que x es mayor que menos 6. Y tenemos una horizontal línea a la derecha. Todo el camino hacia x es igual 3, que está aquí. Y tenemos un cerrado punto en x es igual a 3, otra vez, porque x es igual 3 está en el intervalo. Y luego, por último, tenemos y es igual a 2x menos 3 cuando x es mayor que 3. 3 no está en el intervalo y, por lo tanto, tendrá un punto abierto en la línea. Y es igual a 2x menos 3 para empezar esta pieza. Por lo tanto, vamos a conectar x es igual a 3 para nuestra mesa. Y sustituya 3 por x en la ecuación para encontrar el valor y correspondiente. Y es igual a 6 menos 3, que es igual a 3. Por lo tanto, la coma del punto 3 3 sería un punto abierto en la recta, y es igual a 2x menos 3. Tracemos ese punto. 3,3 están aquí. Haz un punto abierto. Y a partir de aquí, fíjate la pendiente de esta línea es 2 o 2 sobre 1. Por lo tanto, usando la pendiente 2 sobre 1, si subimos 2 y la derecha 1, el valor x es 4 positivo, que está en el intervalo x mayor que 3.
Ahora, podemos entrar y dibujar la línea de la derecha. Otra forma de graficar esta pieza sería encontrar un segundo punto de la línea. Por ejemplo, cuando x es igual a 4, observe cómo y es igual a 2 por 4, que son 8, menos 3, que son 5, y 4,5 es el segundo punto que encontramos usando la pendiente. Y ahora, vamos a encontrar los valores de función f y f. Para encontrar el valor de la función f, observe que x es igual a 0. Está en el intervalo en el que x es mayor que menos 6 e inferior a igual al positivo 3. Por lo tanto, usamos la regla de función y es igual a menos 4 y, por lo tanto, f es menos 4. Y podemos verificarlo gráficamente. Si miramos el gráfico, observe cuando x es igual a 0, si bajamos a la función, el valor de la función hoy el valor es menos 4. A continuación, tenemos f. Observe que x es igual a 3, de nuevo, se encuentra en el intervalo en el que x es mayor que menos de 6, y menor que igual al positivo 3 y, por lo tanto, la y-valor o valor de función, de nuevo, es menos 4. Si volvemos al gráfico, observe cuando x es igual a 3, el punto cerrado está aquí abajo, donde el valor y o la función el valor es menos 4. Y luego, por último, tenemos f. X es igual a 6 en el intervalo donde x es mayor que 3 y, por lo tanto, usamos la regla de función y es igual a 2x menos 3 para encontrar f. Sustituyendo 6 por x, nosotros tienen 2 por 6 menos 3, que son 12 menos 3, lo que equivale a 9. Ir a la gráfica cuando x es igual a 6, podemos ver la función el valor es positivo 9. Espero que esto te haya resultado útil.